Os he presentado muy de amigos con el nombre. Creo que lo primero que hay que hacer es que aquí muchos de vosotros les conocéis. Por supuesto, muchos de vosotros ya estáis trabajando en el espacio GovTech, pero en cualquier caso, Saioa, de Vizcaya, ya lo adelanto, Diputación Foral de Vizcaya, Diputación Foral de Guipúzcoa y Diputación Foral de Álava, que me parece que es todo un privilegio teneros aquí a los tres juntos en este contexto organizado por Bain, por Euskadi, o sea, por el Gobierno vasco, que creo que tenemos a todos los que tenemos que tener hoy. Saioa, cuéntanos, ¿quién eres, qué haces en GovTech y por qué te has metido en esta pequeña aliada? Bueno, soy Saioa Legnagoikoa, jefa del Servicio de Estrategia Digital de la Diputación Foral de Vizcaya. Y nosotros llevamos, bueno, pues ya unos cuantos añitos también, pues empezamos a hacer alguna cosita de entender qué era GovTech allá en el 2020, ¿no? Que íbamos a esas formaciones con mascarilla y todo y nos decíamos, pues esto ya hacemos, esto nosotros ya hacemos un montón, ya llevamos tecnología a la Diputación. Y fue cuando se nos cayeron las gafas, ¿no? Y vimos que efectivamente lo hacíamos, pero no estábamos aprovechando todas las oportunidades reales que había en el mercado. Y fue cuando pues ya se pone en la agenda de la Diputación el trabajar desde esa perspectiva de GovTech y de conocer el entramado de las startups y de las soluciones de mercado. Y es cuando nos lanzamos a la piscina con el programa GovTech que nos ha llevado hasta hoy y bueno, pues es uno de nuestros niños y niñas de la Diputación. Y que estás liderando el proyecto desde el 2022, en realidad. Lideramos el proyecto ya con nombre y apellido desde el 2022 y bueno, hemos ido evolucionando, hemos ido aprendiendo, hemos ido pilotando dentro del propio programa las diferentes formas de trabajar y seguimos escalando y aprendiendo el propio programa. Muy bien, Arantxa, tú eres de las nuevas en el club GovTech. Sí, ¿se me oye? Sí, sí, muy bien. Pues soy Arantxa Lecuna, como veis ahí. Soy jefa de servicio de innovación en la administración y transformación. Y la verdad es que llevo un año en el puesto y la primera reunión que tuve con el director me empezó a hablar de lo que se hacía en la dirección y, entre otras, me habló del proyecto GovTech. Yo, bueno, me quedé con la palabra y como, bueno, luego la apuntaré a ver qué será esto y ya me enteraré más adelante. Y la verdad que en ese momento se estaban preparando los pliegos para hacer un poco la licitación de la Secretaría de la Ayuda, ¿no? Y se tramitó la licitación en 2025, estamos hablando, pues a lo largo de otoño y se adjudicó en enero. Un poco esto para situaros en cómo estamos en Guipúzcoa. Y bueno, ha sido Gove la que ha sido adjudicada ya la empresa y empezamos en enero y en marzo la primera reunión. Entonces, la licitación y la estrategia toda se llevó desde el gabinete de Diputación, de la Dirección de Estrategia, y en nuestra Dirección de Innovación de la Administración pues estamos llevando la coordinación del proyecto y en concreto pues yo, y aprendiendo. Muy bien. Ander, director, cuéntanos. Bai, egunon. Bueno, yo soy Ander Larrinaga, yo soy el director de Desarrollo Económico e Innovación en la Diputación Foral de Álava, pero a diferencia de Saioa y Arantxa, la innovación en mi departamento es hacia afuera, ¿no? La promoción de la innovación, de las startups y no tanto la parte de innovación pública o de estrategia digital de la propia Diputación, ¿no? Y seguramente en el próximo bloque de la conversación entenderemos un poco por qué lo estamos liderando desde mi dirección en este caso, ¿no? Aunque es verdad que lo hacemos en coordinación con nuestro centro de cálculo, que es quien se encarga de toda la parte de innovación pública. Y en nuestro caso arrancamos con este proyecto GovTech Araba en 2023. Con esta nueva legislatura, pues uno de los ítems que vimos que teníamos que potenciar era todo el tema del emprendimiento. Creíamos que había que dar un salto de calidad en las políticas de apoyo al emprendimiento que teníamos en el territorio. Y bueno, pues en distintas conversaciones y foros que tuvimos con startups nos hablaban de que los recursos que a día o en ese momento estábamos poniendo a su disposición, ayudas económicas, mentorías, espacios y demás, ¿no? que estaban muy bien, que eran muy valorados, pero que había una pata que consideraban que faltaba, ¿no? Y que era el acceso a mercado, el ayudarles a poner a su disposición entornos reales donde poder testar y desarrollar sus soluciones, ¿no? Que por definición pues a veces todavía están en estadios muy iniciales, ¿no? Y ahí es donde empezamos a explorar este mundo GovTech y ya hoy hemos cerrado la segunda edición y hemos dado pistoletazo a la tercera. Qué bien, Ander. Como has dicho tú, es verdad, o sea, nosotros lo que estamos viendo mucho es que normalmente son de las instituciones son áreas de transformación digital
o las áreas de innovación las que se meten en este tipo de programas. También Bain viene de Esprit, también vendría un poco más por vuestro lado, ¿no? Esto hace que, efectivamente, los caminos GovTech son diferentes, los proyectos, los objetivos también. Y lo que vemos es que esto se tiene que adaptar mucho a lo que es la realidad del contexto de la institución para que realmente pueda funcionar. Sayoa, vosotros que lleváis un tiempo ya, dinos un poco los objetivos que estáis planteando, porque, como siempre decimos, hay muchos, pero ¿cuáles son para vosotros los más importantes y quizás la primera o segunda característica más importante de vuestro programa? A ver, nuestro programa, nosotros, bueno, pues como somos de Bilbao, dijimos queremos todo, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar desde esa triple visión realmente, que era, por un lado, la innovación interna, es decir, pues desde estrategia digital, que es de donde lo lideramos, vamos a traer esas soluciones de mercado a resolver los retos que tenemos en la Diputación, pero también con esa perspectiva de territorio. Por eso trabajamos en coordinación con Promoción Económica y con BEAS, que es la entidad pública para las empresas, el emprendimiento. Y pues ahí fue la forma esa también de no solo traer las mejores soluciones, sino también el objetivo era promover y ayudar a las empresas del territorio. Ahí, además, pues buscábamos la pata también con Seed Capital, de buscar esa inversión propia GovTech y no solo para empresas, ¿no?, para startups, sino con esa visión de GovTech. Y ya decíamos, y venga, íbamos a trabajar con contratación para evolucionar a esa contratación pública más emprendedora, ¿no?, y no innovadora. Y entonces decíamos todas las patas del juego, ¿no? Pero luego una de las aprendizajes que hemos tenido es que también la otra pata que teníamos que coordinar era con nuestra empresa tecnológica, porque claro, luego queríamos que esas soluciones poderlas escalar. Entonces ahí es donde tenemos ahora mismo el triunvirato, ¿no?, entre la empresa tecnológica, promoción económica y estrategia digital, para que todas las piezas realmente vayan encajando y vayamos evolucionando con el programa hacia adelante. Y también trabajando el territorio, ¿no? Decíamos, bueno, buscamos empresas emprendedoras, pero también tenemos que ir hacia quienes van a emprender quizás el día de mañana. Y entonces también una de las patas que hemos trabajado es con la universidad, y entonces todos los años lanzamos retos a estudiantes universitarios, pues retos de la Diputación, para ver qué soluciones nos escalan, ¿no? Y es un ejercicio pues muy bonito y de donde han salido luego proyectos que sí que hemos implementado. ¿Lo que más os ha costado? Lo que más nos ha costado, pues poner de acuerdo a todo el mundo, cambiar la mente de las personas, ¿no?, de los equipos de innovación. O sea, nosotros llevamos ya varios años, hemos lanzado 14 pilotos, están cerrados, y 4 tenemos ahora en marcha. Y realmente el cambio de forma de quiero esto, ¿no?, el cambiar la forma de pensar de los equipos de innovación, que aunque algunos son repetidores, ¿no?, porque se han enganchado al tema, y tenemos de los 14 primeros eran 13 equipos públicos, había alguno que repetía. Realmente te decían, quiero una solución que me haga esto. Y entonces al cambiar el chip y decir, no, ¿cuál es tu problema? Y vamos a ver cuál es la solución, ha sido un cambio de mentalidad que nos ha costado bastante, pero que ya más o menos está trabajado. El decir, esto lo estás pilotando, puede funcionar o puede no, y es un piloto y no tiene por qué ser la solución final, también es un cambio de mentalidad que cuando ya ven que lo tienen ahí, que lo están probando y que les gusta y funciona, lo quieren ya. Y luego el mayor aprendizaje es el escalado, ¿no? La evolución que estamos dando en el programa principalmente es para cómo poder luego escalar esas soluciones e integrarlas en nuestros sistemas. Ander, vosotros, objetivo desde esa parte más de innovación y 2 características de vuestro proyecto. Pues es verdad, ¿no?, que comentabais que hay muchos modelos, hay muchas formas de poner en marcha un programa GovTech, y al menos nosotras en Diputación Foral de Álava, la primera pregunta que nos hicimos es qué queremos con el programa GovTech, ¿no? Y vimos que teníamos 2 caminos delante y que teníamos que optar por uno u otro, que ni es mejor ni es peor, ¿no? Buscamos en este primer momento, para iniciar el proyecto, ayudar y promover a las startups alavesas, o ponemos el foco, sin embargo, en la solución, en dotarnos de la mejor solución tecnológica a nuestro reto, posibilitando
bueno, que esto sea un programa más abierto, ¿no? Donde puedan venir startups o proveedoras de otros lugares, ¿no? Y es una decisión que parece tonta, pero realmente no lo es, ¿no? Porque todos tenéis, por cierto, de aquí a Cataluña. Te cambia el cómo defines el propio proyecto, ¿no? Y es verdad que lo ideal es que con el paso, a medida que el proyecto va evolucionando, ambos caminos converjan, ¿no? Pero es verdad que nosotros tomamos el del foco en las startups. Es decir, bueno, esto es un proyecto que estamos diseñando para las startups alavesas y, por tanto, también los retos que defines tienen que estar adecuados a la oferta, ¿no? de las startups, a la oferta tecnológica, a las capacidades tecnológicas de nuestras startups. Antes de definir cualquier reto, hicimos un análisis de qué tipo de startups tenemos, qué soluciones tecnológicas pueden ofrecer, para ver qué tipo de retos también tiene sentido definir, ¿no? Hacíamos pues, el ejemplo quizá más claro a día de hoy, ¿no? No tiene ningún sentido que en Álava definamos retos vinculados a la aplicación, por ejemplo, de las tecnologías cuánticas, si nuestro foco es que sean las startups del territorio quienes les den una solución, ¿no? Entonces, ese ajuste entre qué es lo que tenemos, lo que queremos potenciar y qué retos tenemos que nuestro propio ecosistema nos pueda a día de hoy resolver, pues ha sido un equilibrio que ha costado, pero bueno, está funcionando. Y aparte de eso que ha costado, ¿qué más os ha costado? Pues lo primero que ha costado es lo que comentaba Sayoa también en nuestro caso, ¿no? Alinear y cambiar ese chip de que cuando pones en marcha un proyecto GovTech tienes claro cuál es tu reto, tienes más o menos perfilada una posible solución, pero al final del proyecto esa solución que tú has contratado y que está en un papel firmado y visado por intervención, por secretaría y demás, pues esa solución final puede no ser exacta a eso que has contratado, ¿no? Entonces hay que tener esa flexibilidad a todos los niveles de la administración de decir, bueno, doy un paso para atrás, doy 2 pasos para adelante, me desvío un poco del camino y al final estoy cumpliendo mi objetivo, pero de una manera muy diferente a la que está plasmada en el papel, ¿no? Y ahí hay que tener cierta, pues bueno, manga ancha, ¿no? entre todos, ¿no? Y entre todas, entender que un proyecto GovTech no es un contrato menor o un contrato al uso, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más nos ha costado, pero bueno, no voy a decir que lo tenemos resuelto porque no lo tenemos resuelto. Sí, ese tema el concepto de estoy probando, no estoy comprando, cuesta mucho. ¿Y vosotros? Bueno, en nuestro caso no tengo esa, ¿no? Toda la trayectoria que habéis hecho vosotros desde tanto de Vizcaya sobre todo y desde Álava. Pero es verdad que acabamos de empezar con el proyecto, entonces nos hemos centrado en los retos, a empezar en los retos internos, no tanto en qué startups hay en el territorio, sino centrarnos qué retos nos podemos llevar a cabo y a partir de ahí conocer las soluciones que hay, ¿no? en el mercado. Y la verdad es que ha sido un aprendizaje y muy intenso. Ha sido en 4 meses hemos conocido un montón de empresas porque nos hemos quedado sorprendidas cuántas empresas se han presentado a cada uno de los proyectos, no esperábamos. Porque decíamos, hago un reto, joven, este es un reto muy amplio, aquí no se va a presentar, no vamos a saber, y todo lo contrario, 28 en algún caso, 26 en otros, y entonces una intensidad de conocer lo que hay en el mercado ha sido como un aprendizaje y muchas veces también un idioma desconocido, ¿no? Porque muy técnico. Y entonces dices, ¿qué demonios está diciendo este? Menos está el de ICE, que es el informática, la Sociedad Informática Foral de la Diputación, que sí entiende y le está diciendo así, que vale, de acuerdo. Es verdad. Y también pues una propuesta a las empresas que cuando os relacionáis con nosotros, hablar un lenguaje más sencillo. Y es verdad que como administración también, digo, mea culpa, porque muchas veces la ciudadanía se queja de nosotras, de que no hablamos, ¿no?, de un lenguaje claro. Pero bueno, pues es más fácil porque cuando hablas con un montón de empresas y les escuchas, dices, es un momento muy intenso, de mucha información. Y si encima, ¿no?, se utilizan palabras técnicas que, bueno, lo dicho, menos mal que suelen estar los técnicos de ICE que sí lo entienden. Entonces, el marco GovTech se centra en el plan de transformación digital de la Diputación. Funcionamos en ese marco, hay grupos de trabajo por cada área y ahí tratamos pues, todos los departamentos de la Diputación implicados, como la Sociedad Pública Informática de la Diputación, que es una sociedad que es importante saber que ofrece servicios informáticos tanto a la Diputación y al sector público foral como a los ayuntamientos de Guipúzcoa. Y es importante entender eso porque cuando buscamos soluciones, en las soluciones buscamos autonomía y no tener dependencia en la medida posible de las soluciones que
propongan, porque la idea es luego trasladarlo al resto del territorio. Por eso. Y luego también, en nuestro caso es importante también el tema lingüístico, porque en muchas áreas de la Diputación funcionamos únicamente en euskera. Las aplicaciones las utilizamos en euskeras, tienen que estar bilingües y trabajamos en euskera. Entonces, la documentación también que se trate y las soluciones tienen que tener ese punto de vista. Y de hecho, os tengo que confesar que pensaba que iba a hablar en la mesa en euskera y me ha pillado un poco fuera de juego. Porque yo me he librado de hacerte la pregunta en euskera, que ya la tenía muy entrenada, pero... O sea, bueno, un poco desenfocada me habéis pillado. Y no le vemos poco desenfocada, creo, pero y lo que más está costando, ya es muy poco, pero quizás lo que quizás está costando un poquito más, ¿qué puede ser? Bueno, lo del plazo ha sido terrible, porque, como os he dicho, la licitación se adjudicó, el contrato se firmó en enero con GOBE. En febrero, el 13 de febrero, teníamos la primera reunión y ahí se decidió que para junio tenían que estar los pilotos en marcha. 4 meses. Entonces, ha sido pues, muy intenso, además de lo que os he contado. Entonces, la idea era emprender 4 proyectos, 4 retos, y bueno, pues uno se ha quedado en camino porque no ha podido seguir al ritmo. O sea, que ya veremos, pero bueno, intenso, me está dando pero... la sensación que me estás echando a... No, a ti no te estoy echando la bronca. No, hasta hoy hemos conseguido. La primera que ya reunió dice, ¿qué os parecen los plazos? Pues a mí mal, ¿qué me van a parecer? Pero bueno, pues lo hemos conseguido. Entonces, bueno, pero bueno, es un proyecto interesante y la verdad, el trabajo que se ha hecho de los equipos, vamos, chapó. Qué bien. Como ya la última sección que vamos a terminar, nos quedan 3 minutos, entendemos que tus primeras percepciones en esa línea, ¿no? Es intenso, conocimiento de cosas muy buenas, ¿no? ¿Alguna cosa más que quieres añadir así como primera? Un sector muy masculino me ha parecido también. ¿El qué? Sector muy masculino. Uy. Eso sí. También. Entonces, cuando en un proyecto, que al final nos presenta un proyecto muy interesante, yo creo que está aquí además, y era una mujer y encima euskaldun, pues ya, ¡buah!, ya casi enamorados terminamos. Pero la verdad es que sí, es así. Sí, es un sector que creo que no solo atañe a GovTech, pasa mucho y es verdad. Es verdad, a nosotros nos cuesta mucho este tema y bueno, seguimos promoviendo, pero es difícil. Voy contigo, Ander. ¿Algo que no habéis podido hacer o que te hubiera gustado hacer en estos años? Todavía tenéis más tiempo, pero que se te ha quedado un poco ahí pendiente. Pues eso, nosotros hemos hecho ya 2 ediciones, vamos a lanzar ahora la tercera y para mí el gran reto que tenemos, ¿no?, y que es lo que me gustaría que ocurriera en esta próxima edición, es que entendamos bien, ya como organización, qué es GovTech y qué no es GovTech, ¿no? Es decir, para qué debemos utilizar un programa GovTech. Yo recuerdo en la primera edición lanzamos 5 retos al mercado y prácticamente los tuvimos que escribir casi entre la Secretaría Técnica y Desarrollo Económico y dárselos mascados a las direcciones, ¿no?, porque no entendían muy bien. Salieron muy bien, la verdad, y en esta segunda edición pues las propias direcciones nos propusieron, pues no sé si 30 o 30 y pico retos. Tuvimos que dejar fuera, vamos, al 90%. Pero, sin embargo, es verdad que la forma en la que definimos el reto marca luego cómo es el proceso, marca las posibilidades de escalado, marca el impacto que va a tener sobre la estructura sobre el servicio público que prestas. Y creo que nos falta un poco eso, ¿no? Entender que hay que definir un reto que realmente tenga sentido en un GovTech, no algo que ya sepas de antemano cuál va a ser la solución que te venga, no precondicionar al mercado y a las startups. Entonces, nosotros vemos que tenemos retos a esas 2 velocidades, ¿no? Algunos retos que te presentan, que el día que llega, ¿no?, los pitches de las startups te quedas alucinado porque son muy diferentes las tecnologías en las que basan sus soluciones y, sin embargo, otras pues donde prácticamente parece que estás haciendo un contrato menor, ¿no?, porque pues te vienen todos con el desarrollo de una app con estas funcionalidades, ¿no? Entonces, para mí el reto como institución ahora es ese, entender bien qué es GovTech, qué no es GovTech y hacer una buena definición de retos para que todo eso que hemos hablado hoy, ¿no?, tenga sentido. Muy interesante. Han salido muchas cosas que necesitaremos 3, 4 mesas más. Soberanía y dependencia, vamos, o sea, aquí estaríamos todo el día. Esta lógica que estás hablando tú y la importancia de la definición del reto, más que qué es GovTech o no GovTech, ya es más qué quiero que sea y qué me sirve a mí y qué tipo de cosas tengo que impulsar, ¿no? Y finalmente, para terminar, porque tenemos 17 segundos, pero te vamos a dar 1 minuto más, de toda tu experiencia, ¿qué cosas dirías no haría otra vez?
¿Algún error que dices, esta no te lo había dicho? No. Pues mira, pues vamos a... No. Dejaos un minuto más, si nos dejáis aquí. Voy a tener que pensar. ¿Qué no haría? A ver, está claro o sea, lo que no haría sería no definir bien retos, ¿no? Los mayores problemas que tenemos siempre es cuando el reto no está bien definido o cuando viene alguien con el quiero esto, 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 y dices, bueno, muy bien, pero no vengas por GovTech, ¿no? Eso no haría. Y lo que no haría tampoco pues, es no incluir, ¿no?, a la parte tecnológica, o sea, como hicimos al principio, que estaban pero no implicados desde, pues como que es todo nuestro equipo es femenino en GovTech Vizcaya, para que sepas. Somos todas chicas, pero es un poco lo que haría, ¿no? Lo que no haría sería olvidarme de que luego, si queremos que esto funcione, tiene que estar en los sistemas. Y bueno, pues aprender lenguaje startup y que las startups aprendan lenguaje administración también es algo que es importante hacer, que igual a veces se nos olvida. Bueno, pues si hay alguna otra institución que se quiera animar al tema, creo que aquí hay 3 grandes ejemplos, gente que está aprendiendo día a día, todos estamos aprendiendo día a día, además de Vine, que creo que merece mucho la pena considerarlo y desde luego aprender cada uno de otros, ¿no? Muchísimas gracias a las 3 instituciones, eskerrik asko guztioi, y si os parece pasamos a la siguiente tema. Muchas gracias.